Buenos días para todos. Antes que nada, el agradecimiento a la Junta de Transparencia y Ética Pública, en la persona de su presidente y los demás directores, por la invitación a presentar esta publicación de nuestra autoría en el marco del Día Internacional de Lucha contra la Corrupción, promovido por las Naciones Unidas. En segundo lugar, me parece que no es un dato menor señalar que en esta mesa hoy estamos sentados legisladores de todos los partidos políticos con representación parlamentaria. A su vez está la Academia, la Universidad de la República, estamos en la sede del Poder Ejecutivo, está la Junta de Transparencia y Ética Pública y también está la Corte Electoral. Muy concreto, para dar paso a los panelistas, a los invitados legisladores de todos los partidos. Nosotros queríamos empezar diciendo, en primer lugar, una confesión. La confesión es que cuando nos ponemos a trabajar en este tema nos sentimos esa persona incómoda en la cálida foto familiar. Cuando profundizamos en el estudio, no hemos siempre tenido una cara de qué bien que estamos investigando este tema, sino a veces se nos genera un signo de interrogación. Te vas a meter con este tema, vas a estudiar sobre este tema. La novedad es que no es novedad. El financiamiento de la política en Uruguay y en el mundo no es una novedad del siglo XXI, si se quiere, sino que, como decía la coordinadora residente de Naciones Unidas, es un tema que por lo menos desde la reapertura democrática ha estado presente inclusive en el Parlamento de nuestro país. Concretamente, ¿cuál es el objeto de esta brevísima presentación? Nosotros vamos a compartir algunas de las conclusiones de nuestro trabajo, provocando, invitando y sobre todo generando un marco teórico para poder explicarnos como comunidad organizada qué es lo que nos está pasando. En definitiva, ¿cuál es el motivo que nos lleva a meternos en este tema? Y bueno, en verdad tuvimos la oportunidad de empezar a estudiar más a fondo el tema de la prevención de la corrupción en el marco de la Universidad Autónoma de Madrid. Y nos percatamos que había algunas diferenciaciones, sobre todo a raíz de los escándalos últimos de corrupción en España, que motivaron algunas reformas legislativas y la reacción muy particular del sistema político. Cuando llegamos a España nos desayunamos de que había un estudio bien interesante de todos los regímenes políticos de Rusia hacia el occidente, de cómo financiaban la política, y además, como estaba en español, nos vino muy bien porque podíamos saber qué decía el derecho belga, qué decía el derecho francés, qué decía el derecho alemán, sin necesidad de ir a cada uno. En febrero de este año, cuando volvemos al Uruguay, nos picó un poco el tema, a ver qué es lo que está pasando en Uruguay, y encontramos un estudio de la década del 90 primero a nivel de América Latina, que el capítulo de ese estudio lo había hecho el profesor Chaschetti justamente. A raíz de eso empezamos a indagar y vimos que había un montón de material y de crítica, pero siempre de las ciencias sociales. Empezamos a ver que Uruguay tiene otra paradoja, que es el primer país del mundo que regula sobre el financiamiento público, ese que pone el Estado, y sin embargo fue de los últimos países en América Latina en legislar en financiamiento privado. Frente a esto, detectamos dos cuestiones puntuales, solo a título de informativo. El discurso que se empieza a gestar desde Estados Unidos y desde Europa en la década del 70 en contra de la corrupción, tiene un fundamento distinto del discurso que empezamos a cimentar desde América Latina. El discurso es selectivo, tiene una cuestión económica detrás. De hecho, nosotros encontramos una nota en la investigación de un senador americano, Robert Hill, del año 61, que decía: un funcionario corrupto latinoamericano es tan peligroso para nosotros como un comunista. Debemos nivelar el terreno. Senador diplomático. O sea que había que nivelar por las condiciones de competitividad. Ustedes piensen que en Alemania, por ejemplo, se descontaban impuestos hasta el año 95, cuando se pagaban sobornos en los países del tercer mundo, ¿sí? Concretamente, en América Latina nosotros investigamos los sistemas que había, hay una comparación de cómo son los regímenes y nos metemos en Uruguay, que es lo que nos importa en el día de hoy. ¿Cuál es el nudo? El nudo es que las campañas políticas cada vez salen más plata y que el subsidio público no es suficiente. Entonces, como en Uruguay las campañas cuestan todo lo que los partidos pueden recaudar y más también, el financiamiento privado es a lo que se tiene que acudir para poder bancar las campañas. Ese es el nudo que tenemos. El otro problema que tenemos es que los actores relevantes que deberían legislar son los principales interesados, que son los partidos políticos. Si los partidos políticos no pueden gastar, en realidad tampoco tendrían la necesidad de recaudar,
Por ende, muchas veces se ha atendido también en qué gastan esos partidos políticos. Y eso implica también un cambio en las reglas de juego. Entonces, hay un dato que para nosotros es fundamental, que descubrimos en el análisis, que es, desde la dictadura uruguaya hasta el 2009, hubo en el Parlamento 10 iniciativas legislativas en materia de regulación de financiamiento político privado. 9 proyectos naufragaron y el 10º proyecto es el que promueve el Poder Ejecutivo en el 2009 y se transforma en la ley 18.485 del 11 de mayo de ese año. Eso es lo que nos implica dos cuestiones que creo que hay que destacar. Cuando nosotros recorrimos todas las versiones taquigráficas de los 10 proyectos, recorrimos toda la prensa desde el 85 hasta la actualidad por todo lo que fue la evaluación de la política, y nos percatamos cómo, a medida que vamos analizando los proyectos, vemos cómo los partidos políticos se van poniendo de acuerdo en determinados consensos, y la ley del 2009 termina siendo el producto de esos consensos. Y hay un detalle que no es menor, que para modificar estas reglas precisamos 2/3 del Parlamento, por ende implica una madurez del sistema político. Que exista una ley es parte de un proceso, es un hito fundamental, es una buena noticia. Nosotros pasamos de la autorregulación a la regulación heterónoma. Pasamos de una regulación campaña a campaña por una regulación integral. Pasamos por una norma que prevé el financiamiento privado y de carácter permanente. Eso nos corre a otro plano, que ya no estamos hablando de qué reformas legislativas deberíamos hacer, sino que en realidad tenemos que ver cómo funciona la ley. O sea que nos corremos al terreno de la implementación. Nosotros sabemos que Uruguay es el país del sobrediagnóstico. Nosotros partimos de los diagnósticos que ya existen para hacer una serie de propuestas en el caso de entender que se puede avanzar en esta materia, y definimos como 3 caracteres centrales del sistema. Tenemos un sistema con niveles de transparencia medios, tenemos un débil contralor y tenemos partidos políticos que no cooperan todo lo que podrían cooperar. Esas son las tres notas características. Por aquello que decía Goethe, si se quiere, que la ley es poderosa, pero más poderosa es la necesidad. Entonces, ese es el diagnóstico, que hay mucho sobre esto. Me parece que pararnos en esto sería invertir tiempo en una cosa que está bastante estudiada en nuestro país. Es una ley sin dientes, como se ha dicho, porque estamos fallando en algunos aspectos puntuales de la implementación, más allá de que está siendo muy positiva. Concretamente, ¿por qué nos importa esto en el Día Mundial contra la Corrupción? Y porque ustedes discúlpennos, pero a nosotros nos parece antidemocrático que una fuerza política, la que sea, pague una tarifa diferencial a la baja o a la alta el minuto de televisión, cuando sabemos que la campaña política se define en medios de prensa. Nos parece antidemocrático que determinados capitales o quienes puedan invertir en campañas puedan acallar la voz de ciudadanos, alterando esa regla de una persona, un voto. En definitiva, nos podría llegar a pasar, si no profundizamos en este tema, de que gobiernen quienes no ganan elecciones. Entonces, creo que es central seguir profundizando en el tema de financiamiento. Si nosotros, es un descubrimiento para muchos, ¿no? Cuando nosotros profundizamos en materia de financiamiento, vemos que es una herramienta bien interesante para profundizar, primero, qué estructura de partido político tenemos, si es una democracia cada vez más participativa o cada vez más plebiscitaria, y a su vez el fortalecimiento del Estado de Derecho. Centralmente, para ir al grano, nosotros encontramos también, para probar de que no es un tema nuevo, en esta investigación periodística encontramos una publicación de un diario italiano que se llama La Stampa, en donde Bobbio hace una nota, una columna, y lo que dice literalmente es: las organizaciones políticas de un país no pueden durar mucho tiempo si no actúan a plena luz. Todas las acciones de los hombres incompatibles con su publicidad son injustas, como principio general. Nosotros desde acá lo que planteamos son líneas generales, partimos de la implementación de la ley de un diagnóstico que viene desde las ciencias sociales y hacemos un decálogo que está fundado. Lo que sí les digo es que todo lo que podamos establecer tiene un fondo científico, ¿no? En primer punto, a diferencia de lo que pasa en Europa, no estamos de acuerdo que el camino sea el derecho penal. ¿Qué está pasando en España? Que tenemos la tercera parte del sistema político imputado, desde el tesorero de uno de los partidos políticos hasta la infanta Cristina. Quieren legislar
una figura autónoma de financiamiento irregular de partidos políticos. Razones de política criminal, razones de dogmática penal, razones de oportunidad nos llevan a pensar, las tenemos fundadas, de que no sería ese el camino en Uruguay. Nosotros en una de las partes de la investigación hacemos un análisis pormenorizado de todos los delitos contra la corrupción pública a raíz de la convención que mencionaba Dennis Cook y demostramos de que en realidad todas las conductas eventualmente corruptas están contempladas en las figuras penales vigentes. Por ende, para nosotros ese no sería el camino. Nos preocupa que muchas veces la judicialización de la política tiene dos desventajas. La primera, que a veces es prueba de que las organizaciones políticas no son capaces de procesar políticamente esas discusiones y asumir sus responsabilidades. Y muchas veces los procesos espectáculos hacen que centremos la atención en el caso central y no en las causas o en los defectos estructurales del sistema político. Entonces, la vía penal no es. Tampoco la bandera de la transparencia por la transparencia, porque solo con transparencia. La transparencia por sí misma y solo transparencia es necesaria, pero no es suficiente. Muchas veces la transparencia, sin voluntad política, lo que hace es demostrar las miserias de un sistema. Entonces, nosotros vamos un paso más en la calidad de la información disponible para el ciudadano. Concretamente, comentamos algunas de las medidas o líneas directrices que desde la conclusión de nuestro trabajo nos animamos a compartir, que se podrán valorar generando un fondo académico científico que en caso de que el sistema político opte por profundizar, hay un insumo más que se viene a sumar a lo que ya había. En primer lugar, la rendición de cuentas. Los partidos políticos por ley no están obligados a rendir cuentas de las elecciones internas. Si pensamos un segundo, hay partidos políticos que se juegan la vida en las elecciones internas. Para algunos partidos políticos, las elecciones internas son las más importantes, porque definen después la nacional y si hay segunda vuelta. El segundo tema, el plazo de la rendición. ¿Cuándo rindo cuentas? ¿30 días después? Yo como ciudadano quiero tener el elemento de quién financia la política partidaria o campaña de un partido, porque para mí puede ser un elemento para decidir al momento de sufragar. Creemos que el plazo debe ser anterior al sufragio, no posterior al sufragio. Una tercera medida, el órgano competente. El proyecto del Ejecutivo, que se remitió en el 2009, ponía como órgano competente al Tribunal de Cuentas, no a la Corte Electoral. Y eso es un detalle que consta en las actas, las razones por las cuales se cambió la competencia de ese órgano. La inclusión financiera. ¿Por qué en esta onda de inclusión financiera no hacemos que todas las transacciones con los partidos tengan un respaldo, si se quiere, a nivel bancario? La obligación de informar. Los bancos, entidades públicas deberían informar, porque ¿qué nos pasa? Después tenemos bancos que perdonan deudas. Y eso es una donación encubierta. Y eso es un financiamiento y es una trampa, es una desventaja respecto de los demás partidos políticos. La limitación de donaciones a candidatos. No encontramos en las actas, y nos podrán decir los señores legisladores, en ningún momento la razón por la cual el primer candidato de la lista, de cualquier lista, no tiene tope para hacer donaciones a su partido político. O sea que lo que no entra por la puerta puede entrar por la ventana, porque si el partido tiene límites, en realidad yo como candidato no tengo límites. Si me donan a mí, yo puedo donar, y eso es perfectamente lícito. La nominación absoluta. No queremos donaciones, por mínimas que sean, anónimas. Las donaciones tienen que ser absolutamente transparentes y visibles sin importar el monto. Un detalle no menor. Está prohibido para empresas adjudicatarias de obra donar. No está prohibido para adjudicatarios de servicio. No encontramos un solo fundamento técnico que nos permita hacer una diferenciación por lo menos razonable. Nosotros abogamos por la prohibición tanto de adjudicatarios de servicios como de adjudicatarios de obra pública. Una siguiente medida, las fundaciones de los partidos políticos. Hay que aplicarles el mismo estatuto. Hay que evitar cualquier vía oblicua de financiamiento. Un décimo punto, la JUTEP. ¿Por qué no extendemos el régimen que le aplicamos a los jerarcas y actuales cargos de gobierno a los eventuales candidatos de las declaraciones juradas cerradas? Un punto número 11, el acceso a la información pública. Si los partidos políticos tienen un rol importante en la comunidad, lo establece la propia Carta en el artículo 77, ¿por qué no podemos someter determinado régimen de transparencia, de acceso a la información pública en materia de financiamiento también a los partidos políticos? Hay que revisar la figura del pase en comisión.
El pase en comisión, que es un tema que la gran mayoría de la sociedad civil no la conoce y no está presente, es un subsidio indirecto, público, permanente, creada en el año 89. Hay que revisar la figura del pase en comisión. Todo el sistema político tiene que revisarlo. El lavado de activos. El 28 de marzo hubo una reunión en Bruselas en donde se nos recomendó como país a un grupo de países, también a Uruguay, incluir en la lista de obligados del lavado de activos también a los partidos políticos, porque hay que prevenir el narcotráfico. Otro punto, y que lo hemos encontrado en actas de todos los partidos, nosotros vemos un problema importante en el tema de los medios. De hecho, ha sido un tema de reciente conocimiento. Vamos a ser claros con esto. Al igual que otros países como Costa Rica, como México, como Argentina, nosotros abogamos por la prohibición total y absoluta de publicidad electoral en medios de prensa audiovisuales privados. No seríamos los primeros en hacerlo y ahorraríamos un gran dolor de cabeza a las organizaciones políticas. No tenemos en qué gastar, no tenemos por qué recaudar. Concretamente, entonces, yo creo que hay más medidas, más conclusiones de nuestra investigación. A nosotros nos parece que estar en contra o a favor de esto no cambia nada. Nosotros tenemos que imprimirle un poco de voluntad política si es que nos ponemos de acuerdo. Necesitamos una discusión franca, con honestidad intelectual, que no es sincericidio, pero sí determinado sentimiento, vocación republicana. Creo que estamos en el marco de lo que establecía el secretario general de Naciones Unidas, el buen gobierno, la transparencia, la rendición de cuentas. Nosotros desde la academia entendemos como una modalidad de activismo también social, aportando un componente más a esta mesa en la que estamos todos los actores involucrados, inclusive la sociedad civil. Creo que financiar, regular, profundizar el financiamiento de la política le da más racionalidad a esa caja negra donde se adoptan las decisiones políticas más importantes que inciden en la vida de todos los uruguayos. Y finalmente, como decía Marie Curie también, ¿no? Capaz que en realidad dejamos de temer cuando lo empezamos a entender. Entonces creo que estamos en ese proceso en el que, sin lugar a dudas, nuestro aporte es eso, es un aporte más. Pero necesitamos ser un poco más francos en el debate que damos. Nosotros nos parece un poco también desde la academia, desde la ciencia jurídica, de la ciencia política, de las ciencias sociales, que Uruguay tiene un lugar privilegiado en América Latina, el país más igualitario, el país más democrático. Eso es una percepción también, y creo que hay que trabajarla. Así que para mí es un gusto tremendo, se podrán imaginar, la invitación de la JUTEP, que la vuelvo a agradecer, y en el marco de personas que la verdad que para mí me llenan de honor y de orgullo estar con legisladores de gran trayectoria y los asistentes que se han hecho el lugar. Así que muchísimas gracias y ese es el camino.